Hola a todos. Nuestro proyecto se titula Sistema de monitoreo del proceso de lavado de manos en personal de salud para el ingreso a áreas clínicas bajo el paradigma de Internet de las Cosas. Proyecto desarrollado por los ingenieros Daniel Quiroga, Juan Vargas, Pedro Aya y Jefferson Sarmiento de la Universidad del Rosario y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garay. Según la OMS, uno de cada 136 pacientes en Estados Unidos adquiere una infección nosocomial en su estancia en un hospital. Esto lleva que al año aproximadamente 2 millones de personas sufran de estos eventos adversos y que 90.000 pierdan la vida. De igual manera, esto trae consecuencias económicas, ya que la atención de estos pacientes cuesta entre 4.500 y 5.700 millones de dólares. Si miramos las cifras en el resto del mundo, se tiene que 1 de cada 4 personas adquiere una infección nosocomial en unidades de cuidados intensivos. Para el caso de Colombia, se reportaron en un inicio que de cada 100 ingresos se tenían 2.4 casos. Para el 2013, este valor disminuyó en 1.25 casos. Si se analizan las diferentes regiones del país, las más afectadas son Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Tolima y Bogotá, con un rango de casos entre 2.02 y 1.37. Las infecciones nosocomiales traen grandes problemáticas a los centros de salud y a los usuarios, debido a que se disminuye la disponibilidad de camas y atención clínica, y además del personal. De igual manera, se tiene un impacto económico y se debe hacer un reporte de eventos adversos al área definida. Y dependiendo de la gravedad, puede traer consigo una discapacidad permanente o incluso la muerte. El origen de las infecciones nosocomiales son de tipo multifacético, es decir, que se originan por diferentes medios y el canal de transmisión normalmente son las manos. Es por ello que una correcta higiene en el lavado de manos es fundamental para disminuir las probabilidades de contraer una infección de este tipo. A partir de lo anterior, el objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un sistema de monitoreo de lavado de manos en personal de salud por medio del paradigma de Internet de las Cosas. Para ello, dividimos el proyecto en 3 fases. La primera es la construcción fue la construcción de cada una de las estaciones que nos iban a servir para hacer el monitoreo. Estas estaciones contaban principalmente de 3 elementos. El primero, un sensor de tecnología RFID que se encargaba de leer los tags que iban a presentar el personal de salud cuando iba a realizar su proceso de lavado de manos o el ingreso a una de las áreas determinadas. Este sensor se encontraba conectado a una tarjeta de desarrollo Arduino Uno que por medio de unos canales digitales permitía la lectura de los tags. Esa información se enviaba por medio de comunicación serial a una tarjeta ESP8266 que se encargaba de hacer la comunicación vía Wi-Fi entre el dispositivo y la nube, que luego se encargaría de almacenar los datos y de verificar que se estuvieran cumpliendo las condiciones de ingreso a las áreas de salud, y además de eso generar alertas sonoras y lumínicas dependiendo del caso. La siguiente etapa fue la etapa de la arquitectura de Internet de las Cosas utilizada. Para este caso utilizamos una arquitectura distribuida en el que cada una de las estaciones enviaba directamente la información a la base de datos que se encontraba alojado en la nube. Esta arquitectura o esta solución de Internet de las Cosas contó con 4 capas. La primera, una capa física donde se encontraban las tarjetas mencionadas anteriormente. La segunda, una capa de red donde se utilizaron 2 tipos de comunicaciones. El primero que se utilizó fue una comunicación MQTT para enviar toda la información a la plataforma en la nube, y también se utilizó una comunicación o un protocolo HTTP para hacer diferentes llamados de request por medio
de post para poder guardar de esta manera la información en una base de datos no relacional que se utilizó en la plataforma Firebase. Esto es nuestra capa de almacenamiento. Y por último se utilizó o se aplicó una capa de aplicación por medio de la plataforma Node-RED, en la cual se encargó de verificar la información que se estaba enviando a la base de datos, tener el algoritmo de toma de decisiones y además de eso realizar las alarmas dependiendo del caso. Después de tener el dispositivo y las diferentes estaciones armadas, se pasó a una etapa de validación. En este caso lo que se tenían eran dos estaciones. La primera de ellas se encontraba alojada al lado del lugar donde se hacía el proceso de higienización por parte de las personas de salud, y la segunda estación se encontraba en la entrada del área específica clínica que queríamos controlar. En este caso, cuando se acercaba el personal de salud, tenía que colocar su tag en cada una de las estaciones y realizar el procedimiento, y esa información se enviaba a la nube. Para poder probar esto se realizaron unos protocolos en el cual se hizo el mismo procedimiento 100 veces y luego se miraron cuántas veces habían sido correctas y cuántas veces incorrectas. De igual manera se probó el sistema para que asegurara si se podía ingresar o no se podía ingresar dependiendo del caso de cada una de las personas. Acá ustedes pueden observar las diferentes estaciones que desarrollamos, los prototipos iniciales para poder hacer las pruebas de los protocolos. En cuanto a los protocolos, encontramos que mínimo obtuvimos un 90% de lecturas efectivas para la estación 2 y un 95% de lecturas para la estación 1. En cuanto a las alarmas y los mensajes desplegados, de esas 100 pruebas encontramos que 86% fueron admitidos, 3% de lávese las manos cuando una persona no hizo el procedimiento del lavado de manos e intentó ingresar a una zona, a una área clínica, y se obtuvieron 11 mensajes nulos que fueron errores en el proceso. Después de haber desarrollado este proyecto, encontramos algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta. Primero, incrementar un rango de lectura, ya que se utilizaron unos sensores RFID de bajo rango, además de unos tags de baja potencia. Esto hacía que los médicos tuvieran que acercarse a la estación y no fuera un proceso natural como se debe tener. El segundo de ellos es desarrollar una interfaz intuitiva para que todas las personas de los centros de salud puedan hacer uso de esta tecnología. Segundo, relacionado al primer punto, utilizar etiquetas o tags RFID discretas para mejorar su funcionamiento. Y por último, tener en cuenta el tema de la escalabilidad en el diseño de la tecnología en el caso de que fueran más personas, más áreas de salud, y cómo podría ser este desarrollo en gran escala. Por último, quiero comentarles la conclusión del sistema, que fue el desarrollo de un sistema de monitoreo por medio de Internet de las Cosas que permite hacer control del ingreso y del lavado de manos a áreas clínicas. Muchísimas gracias.